¿Qué sucede cuando un hombre que juró defender la ley se convierte en su abusador más cínico, abusando de aquellos a quienes se supone debe proteger? ¿Y qué sucede cuando su objetivo, un padre que disfruta de una hermosa tarde con su pequeña hija, tiene el poder secreto para hacer que todo el sistema corrupto se derrumbe sobre él? Esta no es solo una historia de prejuicios y de abuso de poder. Es la historia del oficial Rick Miller, un policía que eligió al hombre equivocado para acosar en el día equivocado. Estaba a punto de aprender una lección de justicia, no de un libro de texto, sino del mismo hombre al que estaba esposando, el juez federal de los Estados Unidos Marcus Thorne. Y el karma que seguiría sería rápido, absoluto y devastador. Antes de comenzar, comenta desde donde estás mirando hoy y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Ahora, entremos en materia. El sol del final de la tarde de un martes perfecto de mayo proyectó sombras largas y suaves sobre los cuidados jardines del Oakwood Community Park. Era el tipo de entorno idílico que se ve en los folletos de los suburbios ricos, un patio de juegos lleno de risas de niños, padres charlando en los bancos y el aroma de césped recién cortado flotando en el aire. Para Marcus Thorne, era un santuario, un lugar donde el peso aplastante de su túnica y la realidad formal, a menudo sombría, de su mundo podían abandonarse, dejando solo un título que realmente importaba. Papá. Su hija de 7 años, Lily, un torbellino de zapatillas rosas y rizos indomables, gritaba de alegría mientras él la empujaba en el columpio. Más alto, papá. Más alto. Marcus se rió entre dientes. Su voz profunda y resonante contrastaba marcadamente con su aguda alegría. Si subes más alto, volarás con los pájaros, pajarito. Él dio un último y poderoso empujón, enviándola hacia el cielo, con sus piernas pateando con pura alegría. Era un hombre alto, de hombros anchos debido a sus años de fútbol universitario antes de que la Facultad de Derecho se convirtiera en su foco de atención. Vestido con una sencilla camiseta deportiva gris, pantalones cortos oscuros y zapatillas para correr, se mimetizó con los demás padres. O debería haberlo hecho. Pero en el enclave prístino y predominantemente blanco de Oakwood, Marcus Thorne, un hombre negro, se destacaba. Se había acostumbrado a las miradas sutiles y persistentes, al ligero ajuste de la correa de un bolso al pasar. Había aprendido a ignorarlos, a construir un escudo invisible alrededor de él y de su hija, protegiendo su burbuja de paz. Hoy ese escudo estaba a punto de ser puesto a prueba. Sentada en un banco a 50 metros de distancia, Carol Albrecht los observaba. Carol, una mujer de unos 50 años con un corte de pelo rubio perfectamente definido y un aire de insatisfacción perpetua, vio la escena no como un padre y una hija enamorados, sino como una serie de datos sospechosos. El hombre era demasiado musculoso. No parecía pertenecer al lugar. Y su coche, un reluciente Mercedes-Benz clase S negro que había aparcado en la calle, era demasiado caro. Era un coche para un director ejecutivo o un cirujano. No bueno, no para alguien como él con ropa deportiva en un parque público. Su mente, terreno fértil para la sospecha, comenzó a sembrar sus semillas. Está observando demasiado de cerca a los otros niños, pensó, malinterpretando sus miradas amistosas hacia los niños que jugaban cerca de Lily. Probablemente sea un traficante de drogas. O tal vez esté vigilando el barrio. Ese coche probablemente sea robado. Sacó su iPhone y puso su pulgar sobre el número del departamento de policía de Oakwood. Los tenía en marcación rápida. Una pequeña emoción, un sentido de deber cívico mezclado con una potente dosis de prejuicio la recorrió. Ella era una protectora de su comunidad. Ella estaba haciendo lo correcto. Hola, policía. Me gustaría denunciar a un individuo sospechoso en Oakwood Park, dijo con voz grave y conspirativa. Sí, junto al patio principal, hay un hombre. Simplemente parece fuera de lugar. Muy grande, intimidante. Está con una niña pequeña, pero no estoy segura de que sea suya. Él conduce un vehículo de muy alta gama que no encaja. Bueno, ya sabes,
Solo estoy preocupado por la seguridad de los niños. Ella proporcionó una descripción, pintando un retrato no de un padre cariñoso, sino de una amenaza potencial. Cada palabra era una pincelada de sesgo, creando un retrato de un criminal que solo existía en su imaginación. Al otro lado del parque, Marcus no se daba cuenta de nada. Acababa de levantar a Lily del columpio, y ahora ella estaba persiguiendo una mariposa monarca por el césped. Su risa era el único sonido en su mundo. Se sentó en el borde del arenero, observándola, con una suave sonrisa en su rostro. Estos eran los momentos por los que vivía, los momentos que hacían que las largas y agotadoras horas en sus aposentos valieran la pena. Los momentos que le recordaron a su difunta esposa Elena, que amaba este parque, que le había enseñado la profunda importancia de apreciar estos fugaces rincones de paz. No se dio cuenta del coche patrulla blanco y negro hasta que se detuvo junto a la acera, con sus neumáticos crujiendo suavemente sobre la grava. Al principio no le prestó atención. Los policías a menudo patrullaban el parque. Era rutina. Pero entonces salieron dos oficiales. Uno era mayor, tenía un cuello grueso y una expresión cansada y cínica grabada en su rostro. El otro era más joven, más delgado y tenía una energía nerviosa. Y no solo estaban patrullando, caminaban directamente hacia él. El escudo interno de Marcus, el que usaba todos los días, encajó en su lugar. Su sonrisa se desvaneció. Se levantó lentamente, con una postura tranquila y no amenazante. Su mente legal, siempre trabajando, comenzó a evaluar la situación, repasando protocolos y probabilidades. Pero el corazón de su padre comenzó a latir un poco más rápido. Lily había dejado de perseguir a la mariposa y ahora miraba a los oficiales que se acercaban con ojos abiertos y curiosos. «Quédate cerca de mí, cariño», dijo Marcus suavemente, con su voz grave. El oficial mayor, cuya placa decía Miller, se detuvo a unos 3 metros de distancia, con las manos en las caderas en una postura imponente. Su mirada recorrió a Marcus desde sus gastadas zapatillas hasta su camiseta deportiva, deteniéndose en su robusta complexión. No era una mirada de evaluación, sino de juicio. «Buenas tardes», dijo el oficial Miller, con un tono monótono y carente de calidez. «Recibimos una llamada sobre un individuo sospechoso que coincide con su descripción». El frágil fragmento de la tarde acababa de romperse. Marcus sintió una opresión familiar y cansada en el pecho. Era una sensación que había conocido toda su vida. Desde que lo seguían en grandes almacenes en su adolescencia hasta que lo detuvieron por conducir su propio coche caro en su propio barrio. Pero esto era diferente. Esto era delante de su hija. Mantuvo la voz serena, sin delatar la frustración que latía bajo la superficie. «¿Sospechoso en qué sentido, oficial?» El oficial Miller sonrió con sorna, con una sutil y condescendiente mueca. «Eso es lo que vinimos a averiguar. Tenemos un informe de un hombre incomodaba a la gente, posiblemente vigilando la zona. ¿Tienes alguna identificación?» El agente más joven, Peterson, estaba de pie ligeramente detrás de Miller, con la mirada fija entre Marcus y los niños que jugaban cerca. Parecía incómodo, como un novato en una llamada que no entendía bien. «Mi billetera está en mi bolso», dijo Marcus, señalando con la cabeza la pequeña bolsa de deporte junto al arenero. «Pero mi hija está aquí. No quiero alarmarla. ¿Puedo preguntar cuál era la queja específica?» En su sala, Marcus Thorne inspiraba absoluto respeto. Era su señoría. Sus preguntas no eran sugerencias. Eran instrumentos legales diseñados para extraer la verdad. Aquí en este parque, sus preguntas se desestimaban como desafíos a la autoridad. «Puedes responder a mis preguntas. Eso es lo que puedes hacer», espetó Miller, alzando un poco la voz. «Encajas con la descripción. Veamos la identificación ahora». Lily, percibiendo la tensión, se acercó y rodeó la pierna de su padre con sus pequeños brazos. Sus grandes ojos marrones estaban fijos en el rostro severo de Miller. «Papá»,
¿Quiénes son?, preguntó. Susurró. Marcus le puso una mano tranquilizadora en la cabeza. No pasa nada, pajarito. Estos son oficiales de policía. Solo están hablando con papá. Volvió a mirar a Miller y su mirada se endureció ligeramente. Oficial, estoy feliz de cooperar, pero su tono es innecesario. Mi hijo de 7 años está presente. Esta súplica de decencia básica solo pareció envalentonar a Miller. Para él, era un signo de debilidad, una admisión de culpa. Vio a un hombre acorralado que intentaba utilizar a su hijo como escudo. Su situación personal no me incumbe, dijo Miller, acercándose. Irradiaba un olor a café rancio y a vanidad. Lo que me preocupa es que un ciudadano se sintiera amenazado por su presencia aquí. Entonces, hagámoslo simple. Muéstrame tu identificación o asumiré que tienes algo que ocultar. Marcus respiró lenta y profundamente, luchando con dos instintos poderosos y contradictorios. El primero era el instinto de un hombre negro en Estados Unidos lidiando con un policía agresivo. Reducir la tensión, obedecer, sobrevivir. El segundo era el instinto de un juez federal de mantenerse firme en sus derechos constitucionales. De no ceder a la intimidación y a una expedición ilegal basada en una denuncia parcial e infundada. El agarre de su hija en su pierna tomó la decisión por él. La supervivencia y la reducción de la tensión eran lo primero. Muy bien, dijo Marcus, levantando la mano ligeramente en un gesto de paz. Mi bolso está ahí. Voy a acercarme lentamente. Ábrelo y coge mi cartera. No te muevas, ordenó Miller. Se giró hacia su compañero. Peterson, coge el bolso. Peterson dudó una fracción de segundo. Luego se movió para recuperar el bolso del gimnasio. Lo trajo de vuelta y se lo entregó a Miller, quien lo abrió con un tirón brusco. Las acciones de Miller fueron una clara violación del protocolo con respecto a registros, pero actuaba con la confianza de quien creía que las reglas no le aplicaban en situaciones como esta. Rebuscó en la bolsa, sacando una botella de agua, un ejemplar desgastado de la telaraña de Carlota y un pequeño botiquín de primeros auxilios. Finalmente, localizó la cartera de cuero. La abrió, recorriendo con la mirada el carnet de conducir. Marcus Aurelius Thorne, leyó Miller en voz alta, con un dejo de burla en la voz. ¿Tienes padres adinerados? Miró la foto y luego a Marcus. La dirección está en Sterling Drive. Hizo una pausa, con un destello de sorpresa, duda, en su rostro. Sterling Drive era la calle más exclusiva y adinerada de todo el condado. ¿Esa es tu verdadera dirección? Sí, dijo Marcus con voz entrecortada. Miller gruñó, poco convencido. Continuó rebuscando en la cartera, sacando tarjetas de crédito y luego una tarjeta de identificación delgada y formal. Era su identificación de la Corte Federal. Tenía su foto, su nombre y su título en texto oficial claro. Pero Miller apenas la miró. Su cerebro ya había. Condenó a Marcus por ser un impostor, un fraude. Estaba tan cegado por sus prejuicios que la evidencia de la verdad, ahí mismo en su mano, le era invisible. Buscaba pruebas de criminalidad, así que eso era todo lo que podía ver. Le lanzó la billetera a Peterson. Compruebe su nombre, ordenó. Luego volvió a centrarse en Marcus. Su mirada se posó en las llaves del Mercedes sujetas a una presilla de la bolsa de deporte. Las desabrochó y las levantó, balanceándolas burlonamente. ¿Es tuyo?, preguntó Miller, señalando con la cabeza el clase S aparcado en la calle. Sí, lo es, respondió Marcus. Su paciencia se estaba agotando peligrosamente. Miller soltó una breve carcajada de incredulidad. Cierto. Y yo soy el rey de Inglaterra. Un tipo como tú conduciendo un coche de $100,000. ¿Crees que nací ayer? La insinuación era fea y clara. Un hombre negro no podría ser el dueño legítimo de este coche. Oficial, dijo Marcus, bajando la voz a un tono grave que había silenciado a todo el mundo. Tribunales.
Estás haciendo una serie de suposiciones incorrectas y ofensivas. Me he identificado. Tienes mi identificación. Te sugiero que busques mi nombre como te indicaron y concluyas esta interacción sin fundamento. El cambio en el tono de Marcus, de padre obediente a figura autoritaria, fue la chispa final que encendió el volátil ego de Miller. Lo interpretó como un desafío directo. No me insinúas nada. Miller gruñó, invadiendo el espacio personal de Marcus. Era más bajo que él, pero sacó pecho, usando el poder de su uniforme y placa para intentar minimizar al hombre que tenía delante. Sugieres que quizá debería echar un vistazo más de cerca a tu vehículo. A ver si el VIN coincide con la matrícula que probablemente no tienes. Papá, tengo miedo. Lily gimió, hundiendo la cara en la pierna de su padre. Eso era todo. Se había cruzado la línea. Marcus dejó de centrarse en la ley y se centró en su hija. Se agachó, girando el cuerpo para proteger a Lily de Miller. No pasa nada, pequeña. Papá te tiene, murmuró, con la voz suave de nuevo. Miró a Miller por encima del hombro, y el fuego en sus ojos era inconfundible. Se acabó. Estás traumatizando a mi hijo sin ningún motivo. Si tienes una acusación legítima, entonces arréstame. De lo contrario, nos dejarás solos ahora. Para el oficial Rick Miller. Eso fue una invitación. Oh, creo que tengo una razón, dijo. Un brillo triunfante en sus ojos. Lo habían hostigado. Ahora tenía un pretexto. Incumplimiento, obstrucción, estás detenido. Extendió la mano hacia sus esposas. Pon tus manos detrás de tu espalda. El clic metálico de las esposas al soltarse del cinturón de Miller fue un sonido que pareció absorber todo el aire del parque. La risa distante de otros niños se desvaneció en un rugido sordo. Para Marcus Thorne, el mundo se reducía a dos cosas: el acero frío e inflexible en la mano del oficial y el rostro aterrorizado de su hija. No puedes hablar en serio, dijo Marcus, con su voz siendo un gruñido de incredulidad. Permaneció agachado sobre Lily, un escudo humano de carne y hueso. No tiene causa probable. Este es un arresto ilegal. ¿Es esa su opinión legal? Miller se burló, tirando del brazo de Marcus. ¿De repente eres abogado? Guárdalo para el juez, amigo. La ironía era tan espesa que resultaba asfixiante. Papá, no. Lily gritó, con la voz quebrada por el miedo mientras se aferraba más fuerte a su pierna. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. Oficial Peterson, dijo Marcus, con la mirada fija en el policía más joven que estaba allí, haciendo sonar sus manos y con el rostro pálido. Eres testigo de esto. Sabes que esto está mal. No dejes que lo haga. Peterson apartó la mirada. Incapaz de sostener la mirada de Marcus. Murmuró algo sobre la seguridad de los oficiales y el cumplimiento de las órdenes. El clásico refugio de los moralmente débiles. Se sintió intimidado por su compañero mayor. No estaba dispuesto a arriesgar su carrera interviniendo. Su silencio fue una forma de consentimiento. Al no ofrecer Peterson resistencia, Miller se sintió completamente descontrolado. Agarró el hombro de Marcus con fuerza. Dije, de pie. Manos a la espalda. Marcus sabía que no tenía opción. Resistirse, incluso pasivamente, solo agravaría la situación y aterrorizaría aún más a Lily. En el peor de los casos, podría costarle la vida. Había visto los trágicos videos, leído los desgarradores expedientes. Sabía lo rápido que estos encuentros podían volverse mortales. Lentamente, dolorosamente, separó los brazos de Lily de su pierna. Lily, escúchame, dijo con una voz milagrosamente firme. Necesito que seas una chica valiente por papá ahora mismo. Tengo que hablar con el policía y luego vuelvo enseguida. Está bien, no te dejaré. Las lágrimas corrían por su rostro, su pecho subía y bajaba con sollozos. Quiero ir a casa. Lo sé, cariño. Lo haremos. Se levantó, dominando a Miller,
y se giró, mostrando las muñecas. El acto de sumisión fue deslumbrante, una profunda violación de su dignidad y estatus. Pero la seguridad de su hija era primordial. El frío metal se le clavó en la piel mientras Miller apretaba las esposas con fuerza. Empujó a Marcus hacia el coche patrulla. Algunos padres al otro lado del patio habían dejado de hablar y ahora observaban, con una mezcla de curiosidad y alarma en sus rostros. Carol Albrecht observaba desde su banco, con una presuntuosa sensación de validación en el rostro. Había tenido razón desde el principio. El hombre era un delincuente. ¿Y mi hija?, preguntó Marcus, girando la cabeza para mirar a la pequeña figura llorosa que se veía obligado a dejar atrás. No pueden dejarla aquí sin más. Llamaremos a los servicios sociales, dijo Miller con desdén, como si hablara de una maleta perdida. Se encargarán de ella hasta que averigüemos a quién pertenece realmente. Una oleada de rabia pura, sin adulterar, candente y primaria, atravesó a Marcus. La idea de que su hija, que ya había perdido a su madre, fuera entregada a desconocidos, asustada y sola, era más de lo que podía soportar. Por un segundo aterrador, todas las capas cuidadosamente construidas de juez, abogado y ciudadano responsable se quemaron, dejando solo a un padre furioso. Se detuvo en seco y sus músculos se tensaron. Miller, sintiendo la resistencia, lo empujó con fuerza en la espalda. «Sigue moviéndote». Ni lo pienses. Marcus tropezó, pero recuperó el equilibrio. Cerró los ojos por un momento, reprimiendo la ira, encerrándola. Perder el control solo probaría que la retorcida narrativa de Miller tenía razón. Tenía que pensar. Tuvo que usar su mente, su mayor arma. La sala del tribunal era su campo de batalla, no este trozo de césped. Cuando llegaron al coche, Miller lo empujó contra el metal caliente del maletero. Comenzó a cachearme de manera brusca e invasiva, mientras sus manos se demoraban irrespetuosamente. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? Miller gruñó en su oído. ¿Robo de auto? ¿Trasladas peso? ¿Te encontraste en un buen barrio y pensaste en intentar integrarte? Marcus permaneció en silencio, con la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. Cada insulto, cada suposición falsa era un leño más en un fuego que ahora ardía con intensidad fría y concentrada. Ya no estaba simplemente enojado. Él estaba calculando. Ya estaba redactando las mociones legales en su cabeza, delineando la demanda por derechos civiles, imaginando las declaraciones. El oficial Rick Miller no tenía idea de lo que acababa de hacer. No solo había arrestado a un hombre. Había declarado la guerra a un pilar del mismo sistema jurídico que decía representar. Peterson finalmente entró en acción al ver al niño llorando y caminó hacia Lily. «Hola», dijo suavemente, con la voz ligeramente temblorosa. «Todo va a estar bien. ¿Cómo te llamas?» Lily simplemente lloró más fuerte, alejándose de él. «¿Ves lo que has hecho?», Marcus dijo, con voz baja y peligrosa. «Por esto habrá un ajuste de cuentas». Miller se rió, un sonido áspero y feo. «Oh sí. ¿Tú y qué ejército? Sube al coche». Abrió la puerta trasera y empujó a Marcus hacia adentro. El plástico duro del asiento era incómodo. La jaula que separa la parte delantera de la trasera, un símbolo claro de su impotencia. Cuando la puerta se cerró de golpe, lo último que vio Marcus fue la pequeña y arrugada figura de Lily, una solitaria mancha rosa en un mundo que de repente se había vuelto gris y cruel. El coche patrulla se alejó de la acera, dejando atrás el idílico parque y a su desconsolada hija. En ese momento, el oficial Miller creyó que había ganado. Había perfilado, confrontado y arrestado a un hombre que consideraba una amenaza, confirmando sus propios prejuicios y afirmando su dominio. Sintió una oleada de satisfacción. Había limpiado su parque. Lo que no podía comprender era que acababa de cometer el mayor error de su vida. Había arrestado a su propio juez, jurado y verdugo. El viaje hasta el recinto no fue el final de la historia. Fue simplemente el final del principio.
La comisaría de policía de Oakwood era un edificio estéril y sin alma que olía a limpiador industrial y a desesperación. Marcus fue paseado por el bullpen principal, con la cabeza en alto a pesar de la indignidad de las esposas. Los oficiales levantaron la vista de sus escritorios y sus rostros reflejaron una curiosidad fugaz y desinteresada antes de volver a sus papeles. Para ellos, él era simplemente otro perpetrador, una pieza más de la rutina diaria. Lo colocaron en una pequeña sala de interrogatorio sin ventanas. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una hora. Fue una táctica de intimidación estándar. Dejen al sospechoso solo, para que se preocupe y pueda crecer su ansiedad. Pero Marcus no era un sospechoso estándar. Él no estaba furioso. Él se estaba preparando. Se sentó completamente quieto en la dura silla de metal. Sus manos esposadas descansaban sobre la mesa y su rostro era una máscara de tranquila compostura. En su interior, su mente era un torbellino de estrategia legal. Catalogó cada detalle del encuentro. Las palabras exactas de Miller, la inacción de Peterson, la búsqueda ilegal de su bolso, la falta de causa probable para el arresto. Él ya no era la víctima. Estaba construyendo su caso. Sin embargo, su principal preocupación era Lily. Alejó las imágenes de ella llorando, de ella siendo entregada a un extraño de los servicios sociales. Tenía que concentrarse. Tenía que salir de allí. Finalmente, la puerta se abrió y entró un nuevo oficial, un corpulento y cansado sargento de escritorio llamado Costello. «Está bien, Thorne. Vamos a procesarte». Condujo a Marcus al área de reservas. El proceso era un ritual deshumanizante. Toma de huellas dactilares, fotografías policiales, entrega de propiedad personal. Marcus obedeció con una paciencia tranquila y digna que pareció desconcertar al sargento Costello, quien estaba acostumbrado al miedo, la ira o la beligerancia, no a esta calma desconcertante. «Recibirás una llamada telefónica», dijo Costello, señalando un teléfono público atornillado a la pared. Este fue el momento, el punto de inflexión. Marcus sabía exactamente a quién llamar. No iba a llamar a un abogado defensor. No iba a llamar a un fiador. Iba a la cima de la jerarquía. Levantó el auricular y marcó un número que se sabía de memoria. Era la línea directa a la oficina de Eleanor Chow, la fiscal de distrito. Era un número que poca gente tenía. Como juez federal, trabajaba con su oficina con frecuencia. Contestó una secretaria. «Fiscalía de los Estados Unidos. Soy el juez Marcus Thorne», dijo con voz tranquila y autoritaria. El tono de su señoría regresó al instante. «Necesito hablar con Eleanor Chow inmediatamente. Es un asunto urgente y de suma importancia». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Un juez federal llamando a la línea personal de la fiscal de los Estados Unidos desde lo que parecía un teléfono público era inaudito. «Un momento, su señoría», tartamudeó la secretaria. El sargento Costello, que había estado escuchando a medias mientras rellenaba el papeleo, se quedó paralizado. Miró a Marcus con el ceño fruncido. Frunció el ceño. «¿Acaba de decir juez?». Unos segundos después, una voz aguda y potente se oyó en la línea. «Marcus, ¿qué demonios está pasando? Mi asistente dijo que era una emergencia. Eleanor, te pido disculpas por el método de comunicación poco convencional», dijo Marcus, sin que le temblara la voz. «Pero me han arrestado ilegalmente y estoy detenido en la comisaría de Oakwood. Me han separado de mi hija de 7 años, que se quedó en el parque, y probablemente la hayan entregado a los servicios de protección infantil». El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. El bolígrafo del sargento Costello había dejado de moverse. Tenía la boca ligeramente abierta. Miró fijamente al hombre negro alto y sereno, con pantalones cortos deportivos y camiseta gris, y su mente luchaba por conciliar la imagen con las palabras que escuchaba. La voz de Eleanor Chow, al volver, era como el hielo. «Dilo otra vez, Marcus. Usted ha sido arrestado». «¿Por quién? ¿Por qué?
Por un tal agente Miller del Departamento de Policía de Oakwood, declaró Marcus, exponiendo los hechos con precisión. Los supuestos cargos son incumplimiento y obstrucción a la justicia a raíz de una llamada por persona sospechosa mientras estaba en el parque con mi hija. No hubo causa probable. Mi persona y mis bienes fueron registrados ilegalmente. Y me esposaron delante de mi hijo. Costello sintió un escalofrío de terror subirle por la columna. Había sido policía durante 30 años. Reconocía un desastre colosal que podía acabar con su carrera en una ciudad cuando lo veía. Inmediatamente comenzó a agitar las manos frenéticamente hacia un oficial cercano, mientras repetía en voz baja, «Llamen al jefe ahora». Por teléfono, el Eleanor Chow estaba estallando. «Oakwood Miller, quiero su placa». «Tendré la placa del jefe». «¿Dónde está Lily?» «Marcus, quédate en la línea». «Estoy enviando a mis mejores investigadores ahora mismo. Estoy llamando al alcalde. Voy a hacer caer todo el peso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre este distrito con tanta fuerza que no sabrán que les golpeo. Mi prioridad es mi hija, Eleanor», dijo Marcus con firmeza. «Encuéntrala, considera lo hecho», prometió. «No digas ni una palabra más a nadie sin mi presencia. Estamos en camino». Marcus colgó el teléfono. Se giró para mirar al sargento Costello, que ahora estaba pálido como una sábana. «Creo», dijo Marcus, con su voz peligrosamente suave, «que ha habido un malentendido importante». En ese momento, el jefe de policía, Frank Donnelly, un hombre de unos 60 años con sonrisa de político y ojos de pánico, irrumpió en el área de registro, con la corbata torcida. «¿Qué está pasando aquí? Acabo de recibir una llamada del alcalde, quien a su vez recibió una llamada de la propia fiscal de los Estados Unidos». Costello no pudo hacer más que señalar a Marcus con un dedo tembloroso. «Jefe, ese es él. Ese es el juez Marcus Thorne». El jefe Donnelly miró fijamente a Marcus. Había visto al juez Thorne una vez antes, en un banquete de la ciudad, vestido con un traje a medida. Nunca había imaginado esto. La sangre desapareció de su rostro. Las implicaciones lo invadieron como una ola repugnante. El escándalo, el revuelo mediático, las demandas, el fin de su carrera. «Oh, dulce Madre de Dios», susurró Donnelly. Se volvió hacia Costello con una voz furiosa. «Quítale esas esposas ahora mismo. Consíguele una habitación privada. Consíguele café, agua, lo que quiera. Y que alguien encuentre al oficial Rick Miller y lo lleve a mi oficina hace 5 minutos». Toda la atmósfera de la estación había cambiado. Los oficiales desinteresados ahora miraban con los ojos muy abiertos. Los engranajes de la burocracia, que habían desgastado a Marcus, ahora giraban frenéticamente en reversa. Mientras Costello forcejeaba con las llaves de las esposas, con manos temblorosas, Marcus miró al jefe Donnelly con expresión ilegible. «Jefe», dijo con voz fría y dura como un bloque de mármol. «Tienes un problema mucho más grande que conseguirme una taza de café. Tienes a mi hija». Las consecuencias inmediatas fueron un torbellino de caos frenético y en retroceso. El jefe Donnelly acompañó personalmente a Marcus a su espaciosa oficina, disculpándose tan profusamente que las palabras comenzaron a perder todo significado. «Señor juez Thorne, no puedo expresar lo profundamente que lo siento. Esto es un fallo catastrófico del protocolo, una vergüenza total y absoluta. El oficial Miller es un tipo impulsivo, pero nunca lo imaginé. Por favor, siéntese. ¿Puedo ofrecerte algo?» Marcus ignoró la silla y las ofertas de café. Estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, una figura imponente de furia silenciosa. «¿Dónde está mi hija?», repitió, con la voz peligrosamente baja. Donnelly se estremeció y agarró su teléfono de escritorio. «Póngame con el supervisor de los servicios de protección infantil ahora. Es una emergencia». Habló por teléfono con una urgencia desesperada, explicando la situación en un tono cortante y de pánico. Después de unos minutos de agonía, colgó.
La tienen, juez. Está a salvo. Una trabajadora social llamada señorita Albrecht. Gracias a Dios, sin parentesco con la persona que llamó, está con ella en su oficina del centro. Dijo que Lily está asustada, pero físicamente ilesa. Están esperando nuestras instrucciones. Enviaré una patrulla para traerla aquí de inmediato con luces y sirenas. Juez, de inmediato. La tensión en los hombros de Marcus se alivió un poco, pero el fuego frío en sus ojos permaneció. ¿Y la mujer que hizo la llamada? Tenemos su nombre, Carol Albrecht, dijo Donnelly, consultando un bloc de notas. Estamos investigándolo. Dará ese nombre a los investigadores del fiscal federal Chow, afirmó Marcus. No fue una solicitud. Su queja imprudente y parcial es la causa principal de todo este incidente. Justo entonces, se abrió la puerta de la oficina. Era el oficial Rick Miller. Entró pavoneándose, con una expresión de satisfacción aún en su rostro. Claramente no había sido informado. Vio a Marcus de pie allí, sin esposas, en la oficina del jefe y su rostro, nublado por la confusión. Jefe, ¿qué hace aquí? Estaba terminando el informe. Se mostró completamente reacio a cooperar. Y cierra la boca, Rick, rugió Donnelly, con la cara morada de rabia. Cállate la boca, sea. Miller retrocedió, aturdido. Nunca había visto a su jefe tan furioso. Donnelly señaló a Marcus con un dedo tembloroso. ¿Tienes idea de quién es? ¿Alguna idea? Miller miró a Marcus y luego al jefe, con una mueca de desprecio formándose en sus labios. Sí, es el culpable que arresté en el parque. Marcus Thorne. Ese, dijo el jefe, bajando la voz hasta casi un susurro, es el honorable juez Marcus Thorne del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, el hombre que firma las órdenes federales, el hombre que preside los casos presentados por el FBI, el hombre al que el fiscal federal llama por su nombre. El color desapareció del rostro de Miller, la arrogancia, la confianza, la seguridad moralista. Todo se evaporó en un instante, reemplazado por un horror desgarbado, boquiabierto y enfermizo. Miró a Marcus como si lo viera por primera vez. No vio al matón en el que había proyectado sus propios prejuicios, sino a un hombre de inmenso poder y autoridad. La sencilla camiseta gris y los pantalones cortos de repente le parecieron irrelevantes. Vio al juez. Él no dijo que era juez, balbuceó Miller, en un patético intento de defenderse. No debería tener que hacerlo. La voz de Marcus resonó por la oficina, haciendo temblar las mismas ventanas. Era la primera vez que la pronunciaba, y el efecto fue electrizante. Miller se estremeció como si lo hubieran golpeado. Mi estatus es irrelevante, ya sea juez, conserje, director ejecutivo o albañil. Soy ciudadano de este país. Soy padre y me trataste como a un animal. Aterrorizaste a mi hija y violaste mis derechos, y todo eso lo hiciste con una sonrisa satisfecha en tu cara porque viste a un hombre negro en un lindo auto y tu pequeña mente prejuiciosa no pudo comprenderlo. Dio un paso adelante y tanto Miller como el jefe dieron un paso atrás involuntariamente. Usted es una vergüenza para ese uniforme, oficial Miller, y usted, jefe Donnelly, es responsable de él. Esto no termina con una disculpa en su oficina. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez fue el oficial Peterson el que parecía aterrorizado. Vio la escena y de inmediato pareció encogerse. Donnelly se volvió hacia él. ¿Y tú? Tú simplemente te quedaste allí parado. Dejaste que esto sucediera. Él es mi oficial superior, el jefe. La voz de Peterson se fue apagando. Suspender al oficial Miller en espera de investigación. Donnelly le ladró a Peterson. Toma su arma y su placa. Escoltalo fuera de este edificio ahora. Miller parecía completamente destrozado. Jefe, por favor, mi carrera. Deberías haber pensado en tu carrera antes de decidir jugar a ser Dios en un parque público. Donnelly gritó mientras Peterson, luciendo profundamente avergonzado, condujo a la hora deshonrado Miller fuera de la habitación.
El teléfono de Marcus, que le habían devuelto, vibró. Era un texto de Eleanor Chow. Mi equipo está en su recinto. Se ha notificado a la División de Derechos Civiles del FBI. Tenemos a Lily. Ella está con mi mejor amiga, una madre de 2 hijos. Ella está sana y salva. Estamos en camino hacia usted. Una ola de profundo alivio invadió a Marcus, tan poderoso que casi le dobló las rodillas. Lily estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. El resto podía esperar. Los procesos, la investigación, el ajuste de cuentas. La tormenta apenas comenzaba y el oficial Rick Miller estaba parado justo en el centro. Pero para Marcus, el primer rayo de sol acababa de atravesar las nubes. Su hija estaba a salvo. Ahora era el momento de asegurarse de que ningún otro padre ni ningún otro niño tuviera que volver a soportar lo que ellos habían tenido que soportar nunca más. Miró por la ventana y su expresión se endureció hasta adquirir una de absoluta resolución. Esto ya no era solo algo personal. Esto era una cuestión de justicia. En los días siguientes la historia explotó. El fiscal estadounidense Eleanor Chow, un fiscal formidable con reputación de ser implacable, no filtró la historia a la prensa. Ella lo detonó. Dio una conferencia de prensa en las escaleras del Tribunal Federal con un silencioso y estoico Marcus Thorne a su lado. Ella expuso los hechos con detalles fríos y brutales, y las imágenes de la cámara corporal obtenidas mediante una citación federal fueron publicadas. El video fue sensación nacional y se reprodujo una y otra vez en todos los canales de noticias. Mostró todo el encuentro desde la perspectiva de Miller, y fue incluso más condenatorio que la descripción de Marcus. Captó la condescendencia burlona de Miller, su desdén por la identificación de Marcus, el momento en que empujó violentamente a Marcus contra el auto, y lo más desgarrador, el sonido de los sollozos aterrorizados de Lily. La protesta pública fue inmediata e inmensa. Para el oficial Rick Miller, el mundo se derrumbó a una velocidad asombrosa. Fue despedido del Departamento de Policía de Oakwood en 48 horas. El sindicato de policía, que normalmente habría montado una defensa vigorosa, vio la toxicidad política de la situación. La víctima no era un ciudadano anónimo con antecedentes penales. Fue un juez federal reverenciado. Emitieron una declaración tibia sobre el debido proceso y luego, silenciosamente, dejaron en libertad a Miller. Su dirección particular fue filtrada en Internet. Los manifestantes se reunieron en su jardín sosteniendo carteles con su rostro, tildándolo de racista. Se convirtió en un paria en su propio barrio. Su esposa, humillada y horrorizada, tomó a sus hijos y se fue a vivir con su hermana, dejándolo solo en una casa que parecía más una prisión. Pero eso fue solo el comienzo de sus problemas. Eleanor Chow, fiel a su palabra, hizo caer todo el peso del Departamento de Justicia sobre él. Miller fue acusado de cargos federales. 2 cargos por delitos graves por violar los derechos civiles de Marcus Thorne bajo apariencia de ley. Esto ya no era un asunto local. Se trataba de los Estados Unidos de América contra Richard Miller. Simultáneamente, Marcus presentó una demanda civil, no solo contra Miller, sino contra la propia ciudad de Oakwood. Su equipo legal argumentó que existía un patrón de negligencia y una falla en la capacitación y disciplina adecuada de los oficiales, citando quejas pasadas contra Miller que habían sido barridas bajo la alfombra. Las arcas de la ciudad estaban ahora bajo amenaza directa. Carol Albrecht, la mujer cuya llamada telefónica llena de prejuicios inició todo, no fue inmune. Su nombre se hizo público tras la publicación de las transcripciones de la llamada al 911. Los medios de comunicación la criticaron duramente como la Karen de Oakwood. Sus redes sociales se inundaron de veneno. El club de lectura local que ella presidía la expulsó. El club de campo del que ella y su marido eran miembros suspendió su membresía indefinidamente. Se vio obligada a ofrecer una disculpa pública humillante, afirmando que nunca tuvo intención de que nada de esto sucediera. Pero el daño ya estaba hecho.
Su tranquila vida de privilegios se vio destrozada por la instrumentalización de su propia intolerancia. El oficial Peterson, el compañero novato, se enfrentó a su propio ajuste de cuentas. Fue suspendido y enfrentó una investigación de asuntos internos. Sin embargo, viendo la dirección en la que soplaba el viento, él tomó una decisión. A través de su abogado, se puso en contacto con la Fiscalía de Estados Unidos. Aceptó testificar contra Miller en un tribunal federal a cambio de clemencia y una oportunidad de salvar su incipiente carrera. Su testimonio sería crucial, pues proporcionaría una visión privilegiada de la mentalidad y las acciones de Miller. Las ruedas de la justicia, que a menudo giran con lentitud o no giran en absoluto para las víctimas de mala conducta policial, ahora eran un borrón de movimiento, impulsados por el estatus del hombre al que habían agraviado. Mientras tanto, Marcus se centró en Lily. Se tomó una licencia del tribunal. Comenzaron terapia juntos para ayudarla a procesar el trauma de ver a su padre arrestado. Hubo pesadillas y un renovado miedo a los coches de policía. El corazón de Marcus dolía con cada lágrima, pero puso toda su energía en reconstruir su sensación de seguridad. Pasaron sus días no en el parque, sino en museos, en el zoológico y en su propio patio trasero, creando recuerdos nuevos y felices que se superponían al feo. Sintió una satisfacción silenciosa y sombría al observar las consecuencias que esto suponía para Miller. Pero no se trataba de venganza. Para él, se trataba de un cambio sistémico. Se reunió con el alcalde y el nuevo jefe interino de la policía. Utilizó su posición única como víctima de las fallas del sistema y como figura poderosa dentro del mismo para abogar por reformas radicales, capacitación obligatoria para la desescalada, una mejor detección de sesgos implícitos y una junta de revisión ciudadana con verdaderos dientes. El karma que caía en cascada sobre Rick Miller no tenía que ver solo con la caída de un hombre. Marcus estaba decidido a asegurarse de que fuera un catalizador, una lección poderosa y dolorosa para toda una fuerza policial, una advertencia de que ya no se podía eludir la responsabilidad. Se había fijado el juicio y Marcus sabía que tendría que testificar. Tendría que revivir el peor día de su vida. No por su propio bien, sino por el bien de cada persona que no tuvo tu honor como título para protegerlos. El aire en la sala federal 4B estaba cargado de una tensión silenciosa y sofocante. Todos los asientos estaban ocupados. La galería era un mosaico de ciudadanos preocupados, estudiantes de derecho y periodistas impasibles. Todos atraídos a presenciar el acto final de un drama que había conmovido a la nación. En la mesa de la defensa se sentó Richard Miller, un hombre vaciado por el desprecio público y el peso aterrador del gobierno federal. Parecía más pequeño, su uniforme, una vez imponente, había sido reemplazado por un traje gris que no le quedaba bien y que parecía colgar de sus hombros caídos. El matón fanfarrón del parque había desaparecido, reemplazado por un fantasma perseguido por las consecuencias de una sola tarde alimentada por prejuicios. Cuando Marcus Thorne entró a la sala del tribunal desde la zona de espera de testigos, una ola de susurros lo siguió. No entraba por la entrada privada del juez para ascender al estrado. Estaba siguiendo el mismo camino que cualquier otro ciudadano llamado a declarar. Llevaba un traje color carbón, impecable y nítido, un testimonio silencioso del mundo profesional que Miller se había negado a ver. Su rostro era una máscara de serena neutralidad. Pero en el interior se estaba gestando una tormenta silenciosa. Esta era su arena, su mundo de leyes y lógica. Pero hoy no era su dueño. Él era su sujeto, una pieza de prueba que debía presentarse y examinarse. Su corazón golpeaba contra sus costillas, no por miedo, sino por la inmensa presión de representar a cada persona que alguna vez había sufrido una injusticia similar sin una voz para defenderse. Subió al estrado y su gran figura hizo que la silla de los testigos pareciera pequeña. Hizo el juramento y su voz profunda resonó con su familiar compromiso con la verdad. Y luego se enfrentó a la fiscal adjunta de Estados Unidos, una mujer aguda y centrada llamada María Flores. Flores comenzó suavemente,
pidiéndole a Marcus que pintara un cuadro de esa tarde para el jurado. La voz de Marcus era tranquila, casi suave, mientras describía el clima perfecto, el aroma de la hierba cortada y el sonido de la risa de su hija. Habló de sus juegos, de empujarla en el columpio, de la alegría sencilla y profunda de ser padre. No se limitaba a relatar hechos. Estaba reconstruyendo la escena idílica que Miller había arrasado. Luego Flores lo guió hasta la llegada del patrullero. ¿Y cuál fue su primer pensamiento cuando vio a los oficiales acercándose al juez Thorne? Eso era rutina, dijo Marcus. No tenía motivos para alarmarme. Era un padre jugando con su hijo en un parque público. En mi mente, era la persona más segura posible. Paso a paso, Flores le hizo relatar todo el encuentro. Cuando le preguntó por las palabras iniciales de Miller, Marcus las repitió textualmente. Recibimos una llamada sobre un individuo sospechoso que coincide con su descripción. ¿Y cuál fue su reacción a esa frase, individuo sospechoso?, preguntó Flores. Fue agotador, admitió Marcus, con la mirada fija en el jurado. Como hombre negro en Estados Unidos, es una frase que he escuchado de diversas formas toda mi vida. A menudo es un código. Es una forma de decir que no perteneces aquí. Pero estaba decidido a mantener la calma, a calmarme, no por mi propio bien, sino por el de mis hijas. Detalló la creciente agresión de Miller, el registro ilegal de su bolso, la forma despectiva en que Miller balanceaba las llaves de su coche. Explicó cómo Miller había mirado directamente su identificación judicial federal, la prueba misma de su identidad y profesión, y había decidido ignorarla por completo. Porque no encajaba con la narrativa que ya tenía escrita en la mente. El clímax emocional del testimonio llegó cuando Flores abordó el tema del arresto. Juez Thorne, dijo con voz tranquila y seria. Señor Miller te puso las esposas. ¿Puede contarle al jurado qué estaba pasando con su hija, Lily, en ese momento exacto? Marcus hizo una pausa, apretó la mandíbula y por primera vez, un destello del profundo dolor que sentía fue visible. Tomó una respiración lenta y deliberada. Ella estaba gritando. Ella tenía sus brazos alrededor de mi pierna, tratando de sujetarme, como si su cuerpo de 7 años pudiera evitar que un hombre adulto le quitara a su padre. ¿Qué viste en sus ojos? Cerró sus propios ojos por un breve segundo como si el recuerdo fuera un golpe físico. Terror, dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. Puro terror e incomprensión y confusión. Su mundo, que consistía en amor, seguridad y la certeza de que su padre podía arreglar cualquier cosa, estaba siendo destrozado. Y ella no podía entender por qué. Esa mirada, la absoluta devastación en su rostro, quedará grabada en mi memoria por el resto de mi vida. Miró directamente al jurado, recorriendo con la mirada a cada uno de ellos. En ese momento, Richard Miller no solo me despojó de mis derechos bajo la 4ª y 14ª enmiendas. Me despojó de mi papel más fundamental. Él me robó la capacidad de proteger a mi hijo. Me dejó indefenso frente a la persona a la que juré proteger por encima de todos los demás. Le robó su inocencia y lo hizo con una placa y una pistola. La sala del tribunal estaba en completo silencio. Una miembro del jurado en la primera fila, una mujer de mediana edad con ojos amables, se secó abiertamente una lágrima. Durante el interrogatorio, el abogado defensor de Miller, un abogado astuto y agresivo llamado Davis, intentó recuperar terreno. Su estrategia era clara. Retrata a Marcus como un hombre arrogante que había agravado la situación al no obedecer. «Es usted juez federal, ¿no?», comenzó Davis con tono acusador. «Lo soy», respondió Marcus con serenidad. «Un experto en derecho». Sin embargo, no informó de inmediato a los oficiales de su profesión. «¿Verdad?». «No», dijo Marcus. «Y no lo haría si volviera a ocurrir. Los derechos constitucionales de un ciudadano no dependen de su cargo. Un conserje tiene los mismos derechos de la 4ª enmienda que un juez.
No debería tener que presentar una credencial especial para ser tratado con dignidad y respeto básicos bajo la ley. La respuesta claramente dejó a Davis perplejo, pero él siguió adelante. Usted se lo dijo a mi cliente, y cito las imágenes de la cámara corporal. Hemos terminado aquí. Eso suena como un desafío a una orden legal. ¿No es así? ¿Un acto de obstrucción? Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada intensa. Señor Davis. En ese momento, su cliente ya no estaba dando órdenes legales. Estaba llevando a cabo una detención inconstitucional basándose nada más que en una llamada vaga y parcial al 911. Él estaba abusando de mí verbalmente. Y lo más importante es que estaba traumatizando activamente a mi hijo. Mi declaración no fue una de obstrucción a un oficial de policía. Fue una súplica de un padre a un acosador. Ya has hecho suficiente daño. Deja a mi hija en paz. No existe ninguna ley contra eso. Davis intentó varios ángulos más, pero cada vez Marcus desmanteló sus argumentos con calma e intelectualidad, usando su profundo conocimiento de la ley no como un escudo de estatus, sino como una espada de la verdad. Cuando Davis no dijo más preguntas, parecía derrotado. Marcus no solo había sido la víctima, sino que había demostrado ser el testigo experto más convincente en su propia defensa. El caso de la fiscalía quedó sellado con el testimonio del exoficial Peterson. Pálido y nervioso, Peterson contó el historial de comportamiento agresivo de Miller y su uso de lenguaje racista. El momento más condenatorio se produjo cuando describió la conversación que tuvieron en el coche patrulla camino al parque. ¿Qué dijo el oficial Miller cuando recibió los detalles de la llamada? Flores preguntó. Peterson tragó saliva con dificultad. Dijo, vamos a echar un vistazo. Probablemente sea otro de la ciudad que disfruta de la buena vida a nuestro costa. Él ya había decidido a quién iba a encontrar antes incluso de que llegáramos allí. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. Cuando regresaron, sus rostros estaban sombríos y decididos. El capataz, un hombre joven con un traje desgastado, se levantó y se aclaró la garganta. Por el cargo de privar a la víctima de sus derechos bajo el color de la ley, nosotros, el jurado, encontramos al acusado, Richard Miller. Hizo una pausa y miró directamente al hombre que lloraba en la mesa de la defensa. Culpable. Un fuerte jadeo resonó en la sala del tribunal, seguido por el sonido del sollozo de la esposa de Miller. El propio Miller pareció desplomarse, con la cabeza entre las manos, mientras su abogado intentaba en vano consolarlo. Unas semanas más tarde, en la audiencia de sentencia, un Rick Miller destrozado se puso de pie, entre lágrimas, le ofreció una disculpa confusa y llena de lágrimas directamente a Marcus. Habló de sus propios hijos, de su carrera perdida y de la vergüenza que había traído sobre su familia. Él pidió clemencia. Marcus escuchó con el rostro impasible. Cuando el juez lo invitó a dar una declaración sobre el impacto de la víctima, se puso de pie, pero no miró a Miller. Se dirigió a la corte y por extensión al país. Este caso nunca fue una venganza personal, afirmó con voz autoritaria. Se trata de un principio que es la piedra angular de nuestra nación, la responsabilidad. La ley es un escudo confiado a unos pocos elegidos para proteger a cada ciudadano, independientemente de su raza, su religión o el barrio en el que se encuentre. Cuando la persona que lleva ese escudo lo utiliza como un garrote para imponer sus propios prejuicios, todo el sistema se ve amenazado. Las acciones del señor Miller no fueron un simple error. Fueron un abuso deliberado de poder, un ataque a los cimientos mismos de la justicia que representa a este tribunal. Hizo una pausa y su mirada recorrió la habitación. La sentencia dictada hoy no reparará el trauma que ha sufrido mi hija. No borrará el recuerdo de sus lágrimas, pero enviará un mensaje. Enviará un mensaje a todos los agentes del orden público de este país. Ustedes no están por encima de la ley que han jurado defender. Hay consecuencias. Siempre debe haber consecuencias. La jueza presidente, una mujer severa y sensata llamada Judith Albrecht,
Miró a Miller por encima de sus gafas con una expresión de fría decepción. Señor Miller, comenzó, usted hizo un juramento de proteger y servir. En cambio, eligió acosar y humillar. Vio a un padre negro y a su hija, y a sus ojos, eran una amenaza. La única amenaza en ese parque, señor, era usted. Socavó la confianza del público. Deshonró su placa e infligió una herida profunda y duradera a una niña. Este tribunal no lo tolerará. Bajó el mazo con un crujido ensordecedor. Por la presente, lo condeno a 7 años en una penitenciaría federal. Los meses se convirtieron en un año. La ciudad de Oakwood, ante una montaña de pruebas condenatorias, resolvió la demanda civil. Marcus destinó cada centavo a una nueva fundación en nombre de su difunta esposa. El proyecto Elena Torne para la Justicia, dedicado a la reforma policial, la defensa y la prestación de asistencia legal de primer nivel a las víctimas de abusos de derechos civiles. Una fresca tarde de otoño, Marcus llevó a Lily a un nuevo parque, un lugar animado y vibrante en un barrio diverso de la ciudad. Mientras corría hacia los columpios, mientras la risa resonaba en el aire fresco, sintió una punzada familiar. Vio un coche patrulla pasar lentamente por la calle contigua. Por un instante, sus músculos se tensaron. Las cicatrices seguían allí. Estaba sentado en un banco observando a Lily cuando un niño pequeño que estaba cerca tropezó y cayó, con un grito agudo y repentino. La madre del niño corrió hacia él, pero Marcus ya se había puesto de pie. Se acercó, sacó el pequeño botiquín de primeros auxilios de su bolso, el mismo que había llevado ese día, y le ofreció una toallita antiséptica y una venda de colores brillantes. Muchas gracias, dijo la mujer, joven y nerviosa, con una sonrisa de agradecimiento. Es muy amable. No hay ningún problema, dijo Marcus cálidamente. Ella lo miró y luego miró al lirio risueño que estaba atrás. Tienes una hermosa hija. Eres un buen hombre. Las sencillas palabras cayeron sobre mí con un peso profundo. No es vuestro señoría. No juzgues a Torne. Solo un buen hombre. Solo un padre, respondió, y una sonrisa genuina finalmente llegó a sus ojos. Regresó a su banco y observó a su hija volar cada vez más alto en el columpio. La sombra de ese día en Oakwood probablemente nunca se desvanecería por completo, pero ya no tenía el poder de ocultar el sol. Se había hecho justicia, la balanza se había reequilibrado, no solo por la caída de un hombre destrozado, sino por la determinación de construir algo mejor a partir de su paso. En el arca despreocupada y ondulante de su hijo, vio el futuro. Un futuro que ahora estaba más comprometido que nunca a proteger. El gable había caído, y en sus ecos se oía el sonido de una pieza frágil y dura. La historia del juez Marcus Torne y el oficial Rick Miller es un poderoso recordatorio de que la justicia no siempre es ciega. A veces es necesario forzarle los ojos para que se abran. Nos muestra que la rendición de cuentas es posible, pero a menudo se requiere un conjunto extraordinario de circunstancias para que el sistema se corrija. Lo que le pasó al oficial Miller no fue solo mala suerte. Fue karma entregado por el mismo sistema que él pensó que podía manipular para sus propios fines prejuiciosos. Esta fue la historia de cómo la tranquila dignidad y el inmenso poder de un hombre expusieron una profunda podredumbre, conduciendo a un ajuste de cuentas que resonó mucho más allá de un solo parque. Si crees que nadie, especialmente aquellos en posiciones de poder, debería estar por encima de la ley, entonces ayúdanos a compartir este mensaje. Pulsa el botón me gusta si crees que el oficial Miller recibió lo que se merecía. Comparte este video para que otros puedan escuchar esta increíble historia de justicia y suscríbete a nuestro canal para ver más dramas de la vida real donde el karma es el juez máximo. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más.